Queridos amigos, gracias por estar aquí y acompañarme en esta serie de videos que llamé La historia familiar detrás del personaje. En esta ocasión pueden ver que detrás mío está este bello cuadro, esta bella composición del artista que vamos a estar analizando en su árbol genealógico, que es Vincent Willem van Gogh, quien nace el 30 de marzo de 1853 en Zundert, un pequeño pueblo del sur de los Países Bajos. Una historia muy particular, cargada de muchísimas crisis emocionales, de algunos padecimientos psicológicos, no solamente en el personaje, sino en un sistema familiar rígido y a su vez sensible, lo cual nos invita a mirar, a aprender de estos sistemas y de estas situaciones que por ahí no tuvieron la posibilidad de ser trabajadas, de ser manifestadas. Estamos hablando del año 1800. Así que vamos a ir adentrándonos en la historia detrás del personaje de esta familia Van Gogh, en donde también nos va a ayudar a poder entender quizás nuestra historia, nuestro árbol genealógico o ciertos principios para las constelaciones familiares, que las vemos desde el árbol, desde la genealogía y desde las lealtades invisibles que de pronto nos empiezan a mostrar hacia dónde está mirando el alma de cada uno de nosotros o de qué manera empezamos a ver, a entender el mundo, la vida, el amor y todos estos lugares que de pronto en este personaje están reflejándose en este movimiento que hay detrás de los colores, de su expresión y de una vida cargada de mucha emocionalidad. Para empezar, antes de empezar, les voy a pedir que prestemos atención a uno de los principios de Bert Hellinger que tiene como premisa que el amor sigue al orden. ¿Qué quiere decir esto? Que sin orden el amor no puede fluir. Es algo básico para las constelaciones familiares, para poder entender que muchas veces cuando falta un elemento, cuando hay una exclusión, cuando no hay una posibilidad de transitar un hecho o un acontecimiento doloroso que se instala como un trauma, va dejando una cierta huella que condiciona mucho las relaciones. Entonces podemos mirarlo a través del árbol genealógico y sobre todo nos va a dar una gran enseñanza en relación al orden, porque es uno de los temas que vamos a ver, no solo el de la repetición, porque la repetición también tal vez lo vemos un poco más desde la mirada de las lealtades invisibles, de Bosormen y Nagy, pero lo que respecta a esto que hablamos del orden, que es fundamental para los sistemas familiares, está muy detallado en esta línea generacional de la vida de Van Gogh y su línea de hermanos. Creo que a partir de ahí lo vamos a empezar a ver porque justamente en este comienzo de la vida de Van Gogh es donde vamos a ver que ya desde la llegada hay un cierto desorden por parte de un hecho, acontecimiento importante. Y antes de avanzar, contarles que al final de este video vamos a ver la obra final de Van Gogh, el último cuadro que él pinta, que aparentemente era lo último que él quería ver antes de partir, pero por cuestiones particulares de la vida, algo que sucede en el momento de su muerte, tarda un poquito más en cerrar sus ojos. Vamos a ir adentrándonos, así que vamos a empezar a construir este árbol genealógico tan particular. Muy bien. Ahora sí, estamos acá listos para empezar a escribir y vamos a comenzar con este árbol genealógico desde ya. Si tienen más información sobre el artista, por supuesto pueden dejar sus comentarios. Y aquí estamos, Vincent Willem van Gogh, que nace el 30 de marzo de 1853. No siempre destaco, en este caso, el día de nacimiento, pero acá es muy particular
y muy revelador. ¿Por qué? Porque exactamente, vamos a ampliar un poquito el árbol, esto va a ser desprolijo, es parte de este trabajo, porque un año antes, exactamente el 30 de marzo de 1852, nace y muere en el parto Vincent Van Gogh, lo cual, imagínense, mismo día, mismo mes, con exactamente un año de diferencia. No solamente es un hecho bastante particular, en Las lealtades invisibles se ven, Annie Schuttenberger habla mucho sobre esto, sobre los síndromes de aniversario, no nos vamos a poner a analizar, pero no solamente es un hecho bastante particular en donde al principio hay una muerte y un año después en ese aniversario llega la vida, sino que también es muy particular para la familia. Su padre, Theodorus, Theodorus Van Gogh, es de tradición pastor protestante. Toda la línea de los hombres Van Gogh vienen de gran parte de los hombres, ¿no? Porque no todos. Theodorus tenía un hermano mayor también que vamos a hablar de él. Su papá era también pastor protestante, lo vamos a poner así, ¿sí? Así se ponen en los árboles genealógicos generalmente cuando hay alguien que de pronto aferra su vida a, a un trabajo, a una religión, porque este hombre, Teodorus, muy comprometido con su fe, con su religiosidad, él predicaba todos los domingos en una iglesia donde frente a esta iglesia estaban sepultados los restos con una lápida de este bebé que nace y muere en el parto. Lo cual no es particular porque durante los primeros años de vida de Vincent Willem van Gogh, nuestro artista, él pasaba sobre la lápida de su hermano y no solamente veía esto que generaba tanto recuerdo de dolor, sino que además él estaba viendo su nombre y su fecha de nacimiento, su cumpleaños en una lápida, lo cual era algo bastante fuerte para la familia. Este hecho no particular eh, que marca también y demuestra la religiosidad y el lugar que ocupaba Teodorus, porque imagínense, en el 1800 lo religioso era algo que también mostraba poder, mostraba visibilidad en la sociedad. Su mamá, Ana, también venía de una familia muy religiosa, aunque no eran, eh, no eran partícipes o no eran miembros de la colectividad religiosa, en donde su abuelo, Jean, el abuelo de Vincent, perdón, el papá de Ana, Jean, él se dedicaba a trabajar encuadernando libros para la realeza en ese momento. Así que también era una familia muy acomodada, una familia en donde la mirada de la afuera era muy, muy importante. Aquí también hay una figura importante en la historia que es la abuela Elizabeth. Vamos a ponerle Eli, sí, para abreviar un poquito, en donde acompañaba muchísimo a esta familia, a este hombre, y se ocupaba de los hijos, muy marcada por la tradición de la época, por el deber ser, por el qué dirán, por la mirada de la afuera, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que también estamos en un sistema familiar muy rígido, en donde a veces el amor queda en un segundo plano. Esta familia tiene varios hijos. Vamos a nombrar al hijo mayor de los Van Gogh padres. También se llamaba Vincent, su abuelo, porque este primer hijo, voy a hacer un apartado aquí, también se llamaba Vincent. Entonces, Vincent
Van Gogh, tío, fue una figura extremadamente importante para Vincent en sus primeros años de vida y también cuando él crece. Ya vamos a hablar un poquito de él, pero vamos a empezar a construir un poquito la línea de los hermanos. Primero tenemos a Vincent que nace y muere, está Vincent Willen, que es nuestro artista, y 2 años después nace su primera hermana, de quien tienen aparentemente una suerte de diferencia o discusión y no se vuelven a ver aparentemente. Ese es el dato que tengo. Si conocen algo más, este, lo podemos corroborar ahí en los mensajes. Fíjense, vamos a empezar a ver algunas cosas. Ana, Ana. ¿Sí? Ya hay repetición en los nombres, ya tenemos aquí repetición de varios nombres, así que nos empieza a mostrar algo de la lealtad, del reconocimiento al árbol genealógico. Después llega alguien muy importante para la vida de nuestro artista, que es su hermano Teo, el hermano del alma, fue su sostén, dice que fue su espejo, su confidente y un tema no menor, que lo vamos a ver al final, Vincent muere al lado de él, no vamos a revelar mucho más, ¿sí? Vincent muere al lado de su hermano Teo, que lo acompaña durante gran parte de su vida. Después llega Elizabeth, a quien le dicen Lies. De todas formas, vamos a ponerle acá, Eli también, de vuelta, empezamos a ver algo más. Repetición de nombre de su abuela paterna, ¿bien? Quien se decía que era sensible, con una vida llena de secretos, de silencios, bueno, bastante particular también para la época. ¿Quién sigue después? Su hermana Wilhelmina, a quien le dicen Will. ¿Quién se llamaba igual? La abuela materna. Will fue la hermana, una hermana más afín. Ella era muy creativa, era compasiva. Y esta hermana más tarde, ya lo voy a empezar a notar de a poquito, esto que está acá es crisis. Crisis o crisis emocional, le decían crisis emocional, que en realidad estamos hablando de desórdenes psicológicos también. Ella, sus últimos 40 años de su vida los pasa en un internado. Y por último, su hermano, su hermano menor, Cornelis, también era, bueno, el menor, un aventurero, dicen que era el aventurero. Bueno, ¿cuántos menores son los que abren camino, los que son las ovejas negras de la familia también? Todos estos datos son datos de las historias, de las cartas, perdón, que había en la familia. Por lo tanto, de ahí provienen y se va armando la genealogía de este sistema familiar. En el momento en que, vamos a ir otra vez al principio, en el momento que nace y muere este primogénito Vincent, aparentemente su madre despierta una tristeza profunda, así se lo nombra, pero más que una tristeza profunda, aparentemente aparece una cierta depresión. Se dice que en el árbol genealógico de la madre de Ana había ciertas crisis emocionales también. Jean, en su último tiempo de vida, lo que empieza a transitar eh, son ciertos delirios o ciertas manifestaciones que denotan un estado psicológico bastante particular. Em, por lo tanto, suele suceder y en muchos casos cuando, imagínense ustedes, tenía 1 año de diferencia al nacimiento de Vincent, por lo tanto, al poco tiempo que muere, conciben al pequeño artista y, y en este momento la mujer está en un estado de duelo. Por lo tanto, muchas veces lo vemos en muchísimos trabajos de constelaciones cuando hay duelos no procesados o muy cercanos,
el alma muchas veces queda en este estado de dolor, de despedida, en donde la madre no puede acercarse al hijo y el hijo está todo el tiempo en una necesidad de ser visto, de poder buscar ese cuidado. También, por supuesto, ¿no? Poder entender que cuando la religión o cuando la mirada de la afuera tiene un primer lugar, también el amor queda un tanto relegado. Pero ya este dato de lo que es el aniversario, este dato de lo que es el mismo nombre, más allá de que se llame como su tío, debe haber sido para esta mujer bastante particular. Así que no lo vamos a dejar pasar por alto. Su mamá Ana también tenía algunos datos o algunos gustos particulares por pintar flores, solo que cuando Vincent empieza a realizar sus obras, sus pinturas, sus primeros bocetos, su mamá se los tiraba, como que no estaba bien visto, pareciera por la familia, por el afuera, aunque su tío, que también era un hombre refinado, culto y apasionado por la pintura, lo acompaña en este camino a nuestro artista. Y hay un dato no menor, un año después de la muerte de Vincent, este hombre, este tío, Vincent también se suicida. Así que aquí ya tenemos un caso bastante particular de alguna crisis emocional en donde vemos un suicidio y aprovechando, vamos a hablar un poquito de algunos desórdenes que había en, en esta historia del árbol genealógico de la madre. Por un lado, este dolor donde se instala, quienes decían que había una historia de fragilidad emocional, no solamente en ella, sino en esta primer hija de este matrimonio de Jan y de Will, que se llamó Clara y quien vivió en un hospicio durante toda su vida y de la cual no se hablaba. También tuvieron más hijos aquí, aunque muchos han sido solteros y han simplemente dedicado su vida a la continuidad de lo que hacía Jean, que era encuadernar libros para la realeza. Entonces, también estamos viendo aquí esta tradición en el sistema familiar. No solamente tenemos estos datos, sino hay un dato particular que a mí me llama la atención. Vincent empieza a tener manifestaciones y desórdenes o crisis emocionales, psicológicas. Sobre todo a sus 32 años es cuando empieza a tener sus grandes crisis. Y su madre tenía también 32 años cuando da a luz a este pequeño fallecido y 32 años es también cuando tiene Vincent sus primeras crisis emocionales. Crisis emocionales que a los 2 años generan a que Vincent tenga que ser también institucionalizado en estos espacios para poder contener, ¿no? Ahí está esta historia en donde él tiene una pelea con otro artista en donde se corta la oreja también, ¿no? Un momento en donde se dice que había consumo de absenta, esta bebida, también había tabaco, en fin, estos malestares recurrentes los podemos ver recorrer gran parte del sistema familiar. Fíjense, ¿no? En cuántos lugares tenemos estas crisis emocionales. Vamos, antes de llegar al final, a hacer un breve repaso del amor en la pareja de este querido artista. Vamos a nombrarlos con los sobrenombres para que podamos ver qué es lo que nos importa. Ki fue su primer amor a sus 28 años, que es su prima, hija de la tía que le seguía a Theodorus, ¿sí? Así que aquí la estamos poniendo aquí, quien imagínense, no fue una relación aceptada, ella era viuda, vamos a poner así su
era viuda, ¿sí? Y bueno, su amor aparentemente hacia ella no solo fue rechazado por ella, sino también por la familia, así que también aquí hubo ya este dolor de esta suerte de exclusión. Luego, lo voy a poner de esta manera, miren, perdón, ¿eh? Esta relación que le sigue la voy a poner con un triangulito. ¿Por qué con un triangulito? Porque en el momento en que conoce a este segundo amor datado que vamos a ponerle 100, era una prostituta que conoce estando embarazada. Estos triangulitos representan en esta forma nomenclada de árbol a alguien que en ese momento estaba embarazada y que ya tenía una hija. Así que no solamente, bueno, obviamente vamos a poner después este embarazo, ¿sí? No solamente ayuda a criar a esta hija y a este embarazo, lo pongo así en puntitos porque creo que no logra estar con ella cuando rompen esta relación. ¿Por qué? Porque también es rechazada esta relación por su familia, porque esta mujer era prostituta, porque ya tenía un hijo de una pareja anterior, porque estaba embarazada también y sobre todo por pedido de su hermano Teo. Entonces se separan, él decide dejar a esta mujer y se entera que tiempo después Cien se suicida. Luego de Cien viene otra relación que fue Margot, que Margot también está en un tiempo. No es aceptado este amor, se separan y también intenta suicidarse Margot, vamos a ponerle Mar, tomando veneno y aparentemente él es quien la salva. Y otro último dato que hay en estas relaciones de amor es un amor fugaz que tiene con una mujer que tenía un espacio en donde él hacía sus exposiciones de cuadros, pero dicen que este amor fue intenso, fue fugaz por lo que nos demuestra que en el amor había algo que tampoco podía sostenerse, como si algo de la carga de los amores que venían de más atrás seguía interrumpiéndose una y otra vez sin poder consolidarse, en donde obviamente el amor de este artista estaba puesto también en su obra, en su amor por los colores, por poder expresarse a través del arte. Es así que él pasa tiempo internado en estos espacios hasta la etapa final de su vida. Él vivía en un pequeño pueblo al norte de París, donde estaba bajo el cuidado de un médico aparentemente amable, amante del arte también, que intentaba aliviar su tormento interior que él venía transitando desde que era joven. Un día él se levanta y como cada día iba al campo a pintar, por lo tanto ese día sale como siempre con sus pinceles, su caballete, sus colores, pero algo en ese momento, en ese día del 27 de julio de 1890, parecía que algo ya estaba decidido, no estaba bien. Ya había pintado bastante con desesperación, con belleza, con movimiento, con colores. Y ese día, además de todos estos elementos, llevaba un pequeño revólver con él. Es así que luego de pintar una obra, su última obra que se llamó Raíces de Árbol, él toma esa pistola y se pega un tiro en el pecho. Por lo tanto, no muere, lamentablemente, está agonizando 2 días y ese mismo día, esa misma noche del 27 de julio de 1890, llega desde París Theo, quien lo acompaña durante 2 días en su agonía hasta que muere finalmente al lado de su querido hermano y confidente. No solamente este dolor para este hermano Theo, sino también para su tío Vincent, que un año después él se suicida, sino que Theo, 6 meses después, también muere,
muere de una enfermedad, aparentemente una sífilis, pero también estaba rodeado de una grandísima tristeza por la pérdida de este hermano, quien él tenía una mujer y un hijo que también se llamó Vincent en honor a su tío y a esta tradición de nombre Vincent Van Gogh, quien su mujer tiene un gesto muy noble y allí por el año 1914 exhuma los restos de su compañero Theo y los lleva para que descansen en el mismo lugar donde descansaban los restos de su hermano Vincent Willem van Gogh. Por lo tanto, hasta el día de hoy, tanto Theo como Vincent siguen descansando juntos. Esta es la historia, fíjense cuánto dolor, cuánto padecimiento, cuánta rigidez en estos sistemas en donde tal vez no había posibilidad de poder expresar con palabras aquello que tanto se necesitaba, que tanto dolía, estos traumas, esta rigidez de la mirada del otro. Por eso nos vamos a ir con la imagen de este último cuadro que se llama Raíces de Árbol, para que podamos ver estas raíces que parecieran de alguna manera desordenadas, pero unidas. Fíjense qué sienten, qué les viene cuando ven esto que hubiera sido lo último que quería ver nuestro artista de hoy, nuestro querido Vincent Willem van Gogh, que el 29 de julio de 1890 deja este mundo y consigo también una cantidad de colores, de expresiones y de obras que van a seguir viviendo en nuestros corazones. Espero que les haya gustado, que con este amor que tenemos a la vida que hoy nos toca, a este tiempo que hoy nos toca vivir, también podamos mirar lo que nos ha tocado, la posibilidad de poder expresarnos de tantas maneras y de tantas formas para que nuestra alma siga expandiendo. Gracias a todos, gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si te gustó, podés dejar tu mensaje, podés compartirlo también, me ayudaría mucho. Gracias y hasta el próximo capítulo, el próximo video. Nos vemos. Adiós.